Ok, bueno, pues sería la continuación de la primera parte del análisis que estuvimos realizando la clase pasada, ¿no? Ok, vamos a ver en qué fue lo que nos quedamos. Habíamos realizado ya el análisis de estructura, donde fuimos localizando toda la organización del contenido, dónde estaba la situación inicial, dónde el desarrollo, dónde el desenlace, etcétera. Ok, y en el contenido empezamos a ver el argumento de la historia, pero lo único que pudimos avanzar fue el, la parte correspondiente justamente a vaciar la información de la situación inicial, que lo vaciaran en sus propias palabras y demás. Y nos quedamos hasta personajes, que es lo que continuaríamos el día de hoy. Dijimos que esto lo íbamos a abordar hoy. Ok, personajes. Aquí les pedí que me ayudaran marcando en su texto, encerrando en un circulito los personajes que iban apareciendo, para que nos fuera más rápido ahorita el avanzarle a este punto. ¿Va? Ok, vamos a ver entonces los personajes. Les decía que yo los ilustré con imágenes para que fuera más fácil que ustedes los vieran en la pantalla. Ok, entonces, bueno, vamos a ver primero qué nos pide el guión de análisis. Déjenme regreso acá. Ok, me pide quiénes son los personajes protagonistas de la historia, que los describan físicamente y que los describan de acuerdo a sus rasgos de personalidad. ¿Sale? Nos pide también personajes secundarios y personajes incidentales. Personajes principales. ¿Quiénes son los personajes principales? Pues obviamente aquellos que aparecen, tienen dos características. Van a aparecer un mayor número de veces en la historia. Y número dos, toda la trama va a girar en torno a ellos. Personajes secundarios son aquellos que aparecen también de manera recurrente, acompañan al protagonista, pero no son el protagonista. Y los terceros, los personajes incidentales, su nombre nos lo está diciendo, aparecen solamente de manera ocasional, son el relleno de la historia, se mencionan una que otra vez, pero no tienen una participación importante. ¿Ok? Entonces son los que vamos a ir identificando. Y ya de entrada podríamos hablar del personaje principal, que es ¿quién? Alicia. 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 Obviamente sería ella porque es la que más veces aparece en la historia, pero también porque todo gira en torno a ella. De hecho, desde el título lo podemos ver, las aventuras de Alicia. Está hablando en singular. Entonces, ese sería nuestro único personaje principal. Entonces, ahí en nuestro guión de análisis le anotamos como personaje principal Alicia. Ok. Nos dice, dime características de Alicia. ¿Quién me dice? Manitas levantadas para ver voluntarios. Características físicas. ¿Cómo es físicamente Alicia? Recuerden, si nos reunimos a hacer el ejercicio es porque lo estamos haciendo entre todos. Ok, Adrián. ¿Tiene pelo rubio? Tiene cabello rubio. Dania, ¿tú qué dices? ¿Tiene cabello rubio? Sí. Luis Fernando, ¿tiene cabello rubio? Sí. ¡Qué mentirosos son! A ver, algo que tenemos que tener bien claro es que nos vamos a ir a lo que dice la historia, no a lo que veamos. Lo que nosotros estamos viendo y estamos perfectamente familiarizados con esta imagen. Y sin ver el título de la historia, si yo les presento la pura imagen, me dirían que es Alicia. Pero recuerden, la película de Disney está animada de acuerdo a al punto de vista, a cómo se la imaginó el guionista.
Pero en la historia, en esta que estamos leyendo concretamente, nos dicen cómo es Alicia, cómo es. Román, No nos dicen, bueno, no hay una descripción concreta. no hay una descripción, ¿sale? Lo demás, si ustedes están diciendo que es rubia es porque están contaminados o por la película o por la imagen que yo les puse. Ujú. Entonces, pero le vamos a poner entonces personaje principal, Alicia. Descripción física. Descripción física, no hay una descripción física. Porque esa es la realidad, no nos dice cómo es. Lo único que sabemos de Alicia es que es una niña. Ok, y antes de seguir dando más características, vamos a ir viendo todos los personajes que aparecen. Entonces, bueno, Alicia, su hermana, con la que está ahí estudiando, un conejo, otra vez vuelve a aparecer el mismo conejo, un dodo, un ratón, unos pájaros, un pato, otra vez vuelve a aparecer Alicia, una oruga fumadora, una cocinera, el gato sonriente, la duquesa con su bebé, y luego tenemos al bebé solo que se convierte en cerdo, otra vez el gato sonriente, la liebre de marzo, la reina que ahí se me fue el orden, el sombrerero loco, la reina de corazones con el rey blanco, su guardia, el grifo, otra vez el conejo, otra vez el sombrerero loco, otra vez la cocinera, nuevamente Alicia, la baraja de la reina, que es la guardia, Alicia y otra vez su hermana. ¿Sale? Entonces, a grandes rasgos, esos son los personajes. Pero recuerden, solamente nos vamos a ir, ya sea que hayan visto la película o que hayan leído la novela completa, nos vamos a ir al texto que estamos leyendo nosotros. ¿Sale? Entonces, protagonistas, Alicia. ¿Cómo son físicamente? No hay descripción. Si nos da descripción, la ponemos. Si no nos la da, no vamos a inventar, ni vamos a tomar de otra cosa, de aquí, de allá, de por allá. No. Entonces le ponemos que no hay una descripción. Lo único que sabemos de Alicia es que es una niña. Pero si se fijan, no menciona ni edad, ni estatura, ni ninguna característica física. Nada. ¿Ok? Ahora, rasgos de personalidad. Tampoco es que nos diga muchos rasgos de personalidad, pero sí podemos inferir por todo lo que se menciona en la historia. ¿Quién me dice cómo era Alicia en cuanto a su personalidad? Fernanda Fajardo. Era curiosa, amable, alegre. Curiosa, amable, alegre. Perfecto. ¿Qué más? Román, ¿querías decir algo? Un poco traviesa. Un poco traviesa, Ángela. Con mucha imaginación. Con mucha imaginación. Uh-huh. Si se fijan allí, perfecto todas las características. Son rasgos de su personalidad. Perdón, que no es que abiertamente el autor nos diga, y Alicia era así, así, así. Pero podemos inferir por todo su comportamiento, podemos inferir que esa es su personalidad. ¿Sale? Entonces, anotamos todas esas características como rasgos de personalidad. Entonces, sí, efectivamente tenemos que es una niña sumamente curiosa. Ha de ser del segundo B de químicos porque se distrae con mucha facilidad. Y también tenemos que le aburre la rutina. Sí, tiene mucha imaginación. Todos los detalles que hayan logrado captar de su personalidad, los anotamos. Ok, entonces, como personaje principal, Alicia. Personajes secundarios. ¿Quiénes acompañan a Alicia o aparecen de manera más constante? El conejo. Ajá. El conejo blanco. ¿Quién más? Otro más que aparece. Berenice, El ¿quién? gato.
El gato. Vamos a poner solamente esos dos, porque les digo, la desventaja que tenemos al haber leído la versión corta es justamente que ni vamos a ver todos los personajes que aparecen en la original, no vamos a ver a todos los personajes, ni tampoco vamos a ver todas las interacciones que tienen con Alicia. Pero podríamos decir que los personajes secundarios, o sea, los más importantes después de Alicia, serían el conejo blanco y el gato sonriente o el gato de Cheshire. ¿Sale? Entonces, esos dos. Ahí no nos piden, dentro del guión, no nos piden características. Entonces, los dejamos nada más así. Solamente los anotamos. Ok. Personajes incidentales, pues todos los demás que hayan logrado localizar. El dodo, el pato, el ratón, la oruga, los pájaros, la liebre de marzo, que un cuervo, que todos los que aparecieron, todos esos serían incidentales. Son el relleno de la historia. Aparecen muy de vez en cuando. Ahora, algo que no pudieron percatarse ustedes, otra vez, porque leímos la versión corta, es que el dodo, que aquí en este guión de análisis lo estamos marcando como un personaje incidental, porque nada más lo vemos aparecer una vez, en realidad en la versión original de Alicia sí tiene un papel más constante, una interacción más constante. Lo mismo que la oruga. Pero bueno, ok, por este ejercicio o en este ejercicio van a quedar como personajes incidentales. Y tampoco nos piden descripción, solamente mencionarlos. Aunque sepamos cómo son, no vamos a dar características ni de personajes secundarios ni de personajes incidentales. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, Sí, maestra. perfecto. Vamos a pasar a la parte interesante, o por lo menos la que a mí, maestra, me parece interesante. ¿Sale? A mí, yo les comentaba que de los tipos de análisis que teníamos que hacer, a mí el que me apasiona, en el que me meto mucho, es en el análisis de textos literarios, porque se me hace sumamente importante, interesante, todo lo que vamos a ir encontrando acerca de los autores y cómo lo plasman en las historias. Ok, vamos a ver. Este fue el punto número 1 de nuestro guión de análisis y que nos lo brincamos, ¿se acuerdan? Nosotros empezamos por el punto número 2. Ahora vamos a iniciar por aquí, por el punto número 1. Ahorita lo que hicimos fue terminar el apartado 2, que era análisis de fondo, que ya habíamos visto la temática abordada, el argumento donde vaciábamos todo lo de los elementos estructurales, vimos el tiempo, vimos el espacio y nos faltaban los personajes para terminar con ese bloque. Regresamos al bloque 1, que es donde nos marca análisis del autor, de su obra y su contexto. Nos pide nombre real y no el seudónimo que es el que conocemos. Cuando nace, fecha de nacimiento, fecha de muerte. Contexto histórico social, época en la que vivió, lugares en los que vivió y los acontecimientos o hechos significativos. De su obra, las obras que escribió, por lo menos las más conocidas, la obra más importante con la cual sobresalió y su ideología y valores. Esto es lo que nos pide del autor. Vamos a comenzar y yo les voy a ayudar con los datos X. Los datos X son los... eso es información trivial porque la vamos a encontrar en casi cualquier página. ¿Ok? Bueno, pues este es Lewis Carroll, se los presento. Son fotografías de diferentes momentos de su vida. Una donde era muy jovencito, otra ya como adulto y otra como adulto mayor.
¿ok? Una característica muy particular de Lewis Carroll, era el hecho de que era muy obsesivo con su forma de vestir, con su persona, con el cuidado de su persona. Ujú. Era de esos de que, a ver, este cabellito está fuera de lugar. A ver, aquí hay una arruguita en mi saco. Ay, le salió una pelucita. Ay, le cayó un pelito de gato a mi zapato. ¿Sí me explico? O sea, cuidaba a la perfección todos esos detalles que incluso podría haber caído en el rango de compulsión, porque ya era prácticamente una compulsión lo que él tenía, no soportaba que, que su imagen se viera descuidada. ¿Ok? Entonces, muy formalito él. Bueno, ok. Sigamos con datos X. Su nombre completo, bueno, pues ese ya fue parte de la investigación y les decía, aparece en todas las páginas, principalmente en la primera que consultaron, que fue Wikipedia. ¿Le atiné? ¿Que esa fue la primera que consultaron? Sí, porque es la primera que sale. Ok, su nombre completo, Charles Ludwig Dodgson. Como seudónimo, Lewis Carroll. Y aquí hay toda una historia de cómo surgió su seudónimo, que en realidad dicen que es su nombre. Digo, yo les creo porque desconozco realmente. Dicen que primero convirtió su nombre al latín y ya que estaba latinizado su nombre, entonces lo devolvió al inglés y que de ahí surgió el Lewis Carroll. O sea que sigue siendo su nombre, pero transformado, modificado. Ok, X, les digo, yo les creo porque no sé de eso. Fecha de nacimiento y de muerte. Nació un enero y se murió también en un enero, aunque de diferente año, evidentemente. Nació el 27 de enero y murió el 14 de enero. Vivió un total de 65 años. Se dice que murió por bronquitis. Ok. Hasta ahí es información X. Todo el mundo encontró eso. ¿Va? Ahora, empecemos con datos importantes que nos pide el guión. Y el guión nos pide, déjenme regreso, época en la que vivió y lugares en los que vivió. ¿Quién quiere ayudarme? ¿Con qué? Ángela. Ángela, a la una. Perdón, ¿qué era? Que me pueden ayudar con cuáles son los lugares en los que vivió. Me refiero a ciudades, países, lo que sea que hayan encontrado, y la época que le tocó vivir. ¿Con qué me quieres ayudar? Lugares en donde vivió, Ajá, ¿dónde? Cheshire y Will Surrey, las dos ubicadas en Reino Unido. Ok, son dos ciudades, perfecto. Luego, Berenice, ¿con qué nos quieres ayudar? Época en donde vivió. Época en la que vivió. Vivió en la época victoriana. En la época victoriana. Y ahí quería llegar. ¿Se acuerdan que cometí un error? Siempre que voy a planear mis clases, que estoy planeando mis clases, que estoy diseñando los materiales y demás, lo que hago es resolver justamente los formatitos que vamos a llenar en clase, pero lo resuelvo de una manera muy general. Y entonces sucedió que ese día que subí la imagen como parte de la tarea, ya estaba llena esa parte, ya les había puesto yo que había vivido en la época victoriana. Entonces creo yo que me copiaron, pero vamos a pensar que no me copiaron. Y si es que no me copiaron, entonces me sabrán decir por qué en la época victoriana. ¿Por qué decimos que vivió en la época victoriana? Berenice, ¿sí me puede responder eso o pasamos la bolita a otro? Eso fue un no. Ok, ¿quién sí me puede responder?
Porque si me voy a las tareas, muy probablemente voy a encontrar que todos respondieron. Y de hecho sí le estuve dando un vistazo. Ajá, sale. Luis Fernando, ¿por qué? Bueno, yo había visto que creo que la época victoriana, creo que abarcaba desde 1830 hasta 1900, creo. Sí, es un periodo bastante largo. La pregunta es, ¿por qué se le llama periodo victoriano? O época victoriana. Los escucho, mientras déjenme callo a mi perro. ¿Me escuchan? Sí, maestra. Ok, es que estoy conectada por dos dispositivos, por el teléfono y por la computadora, pero en la computadora se perdió la conexión, déjenme, me vuelvo a conectar, por eso se perdió también la presentación de pantalla, creo. A ver, esperen. Ok, creo que no ¿están viendo el cambio de pantalla? No. No más. No. No, A ver, déjenme, vuelvo a poner aquí. Algo está pasando con Google porque ayer, por ejemplo, no funcionaba, por un buen rato no estuvo funcionando YouTube. Pero bueno, a ver, vamos a probar de nuevo. Ya, ahí ya la pueden ver. Ok, entonces estábamos en que, sí, la época victoriana fue un periodo bastante considerable. Pero ¿por qué le llamamos periodo victoriano? Ajá. Fue la época en la que gobernó la reina Victoria. Porque fue la época en la que gobernó la reina Victoria. Y gobernó por un periodo, gigantesco, tremendo. Armando, ¿querías comentar algo? Bueno, también recuerdo que, bueno, un video que, bueno, de sus características, porque de eso, de su personalidad, era porque también en la época eran muy perfeccionistas. Muy perfeccionistas. También hay muchas cosas que ahorita vamos a ir platicando. Perfecto, entonces lo que quiero que les quede claro es que se le llama época victoriana o periodo victoriano porque fue durante el periodo de reinado de Victoria, que era la reina de aquel momento. ¿Sale? Ok, bueno, vamos a lo que sigue. Ok, entonces, muere a los 65 años y de esos 61, no recuerdo si el periodo victoriano duró 61, 60 y algo. Bueno, creo que 61 años. Entonces, por ahí prácticamente toda su vida fue vivida en ese periodo. Ok, vámonos a detalles. Ahora sí, el chisme, bueno, porque aquí se va a poner bueno. Hay muchas cosas que rascarle en la vida de este personaje. Aquí se los presento nuevamente, pero esta es una imagen de pequeñito. Estaba muy chiquito. Y no sé por qué me recuerda a los que acompañan a Santa, no me acuerdo, a sus duendes, no sé, por las mallitas, los zapatos medio picuditos, no sé por qué me trae ese recuerdo. Ok, vamos a irnos. Se supone que ya investigaron detalles significativos de su vida, pero nos vamos a ir en orden histórico, en orden cronológico. ¿Sale? Vamos a empezar por los datos que tengan anotados de entre más chiquito era él.
¿Qué es lo que encontraron? ¿Quién me dice? ¿Quién me cuenta? Cualquier cosa es buena, ¿eh? Por eso lo estamos haciendo en grupo para complementarnos. ¿Qué encontraron de su vida? Que fuera significativo, que digan, esto parece interesante. Yo encontré un dato interesante, pero creo que ya es de su vida adulta. Ok, vámonos en orden. Primero, ahorita nos ayudas en la vida adulta, pero primero de niños. ¿Quién? De su familia. Leí Armando. que desde los 13 años y junto a sus hermanos se dedicó a publicar pequeñas revistas. Ok, bien, aunque nos vamos a ir más antes. Si hay alguien que tenga información posterior, lo aguantamos tantito. ¿Sale? Armando, ¿tienes algo más de información anterior a eso? ¿A lo que mencionó Marco? No. Ok, bueno, vamos a ver y ahorita me ayudan con lo demás, ¿sale? Ok, lo primero, que tal vez sí lo vieron, pero no le tomaron tanta atención. Y además hay que rascarle. Yo consulté no sé cuántas páginas, no sé cuántos videos, pero muchos, ¿sale? Y los volví a ver porque de repente se me olvida un poquito la historia. Ya, o sea, esto ya es un tema visto. Ok, que procedía de una familia numerosa. Era el hijo mayor de un total de 11 hermanos. 11, que ahorita puede sonar como que, una familia gigante, pero en realidad en la época pues se estilaba más o menos ese número de hijos. De hecho, como la tasa de mortalidad era tan alta, la gente solía tener muchos hijos como para tener el repuesto de los que se murieran. ¿Sí me explico? Se oye feo, pero esa era la situación. Sobre todo las familias pobres eran las que más hijos tenían justamente para poder reponer a los que se les fueran muriendo. ¿Ok? Entonces, bueno, él era el hijo mayor de un total de 11 hermanos, fueron 4 hombres y 7 mujeres. Pequeña particularidad de la familia, todos eran tartamudos. Espero que alguien haya encontrado que Lewis era tartamudo. Era una característica muy particular de él. Pero bueno, lo extraño del asunto, o lo asombroso del asunto, es que todos los hermanos, los 11, eran tartamudos. Todos. Ok. Otra característica más relacionada con su familia, pero que le influye en él de manera directa. Su papá era sacerdote anglicano, es decir, un pastor protestante. No es el típico sacerdote que nosotros tenemos en mente. Los sacerdotes de la religión católica, que es la predominante por lo menos aquí en México, tenemos que se dedican a la iglesia y tienen una vida de celibato, es decir, no pueden casarse, no pueden tener hijos, no pueden tener una novia, nada de nada. Ok. A diferencia de los pastores protestantes que pertenecían ellos sí podían tener una familia, era como algo perfectamente normal. Las dos cosas no se contraponían. Entonces, bueno, el papá era sacerdote de una religión protestante, sacerdote anglicano. Ok. Él estaba a cargo como hermano mayor, como sucede en todas las familias. A los hermanos más grandecitos les encargan a los pequeños. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. A todos nos ha tocado. Los que son hijos únicos, pues no, nada que ver. Y los que son chiquitos, pues tampoco. Pero los que son intermedios o los que son hermanos mayores, sabrán que tienen la responsabilidad de cuidar al pequeñito. Se los encargan, ahí lo tienes que supervisar, que no haga maldades, que no haga esto, que no haga lo otro. Ok, pues ellos eran una familia, Lewis Carroll provenía de una familia humilde, eran humildes. Los papás pues tenían obligaciones ambos, uno como pastor
pues la mamá también tenía que entrarle al quite al trabajo. No recuerdo en este momento a qué se dedicaba, pero eso sí, les gustaba mucho la lectura. Tenían muchos libros en casa, etcétera. Entonces eran muy ilustrados, intelectualmente hablando. Ujú. Pero bueno, los niños pasaban mucho tiempo solos en casa. Y Carol, como era el mayor, tenía que encargarse de sus hermanitos. Entonces, para mantenerlos entretenidos, les contaba historias. Tenía una capacidad imaginativa bastante impresionante, uh-huh, y le salían historias para vetar para arriba. Entonces, con eso entretenía a sus hermanitos. Y justamente por eso alguien mencionó que a muy corta edad empezó a escribir de manera formal algunas de estas historias. Ok, bien. Vamos a pasar a otro dato. Comenzó su educación en su casa, en su casita. Uh-huh. Al principio, pues como todo, lo enseñaban los papás, pero desde por ahí de los 7 años, más o menos, que él ya dominaba la lectoescritura a la perfección, aún sin ir a la escuela, devoraba libros, entonces podríamos decir que era más autodidacta. Su educación formal comenzó hasta los 12 años que ingresó a una escuela privada. Una escuela normal como la que conocemos, que hay un horario de entrada y un horario de salida. ¿Y por qué hago la aclaración? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, quedamos que tenía una precocidad intelectual. Es decir, su edad intelectual estaba más adelantada que su edad cronológica. Su edad cronológica estaba aquí, por edad en años, y su edad intelectual estaba por acá arriba. Entonces era muy superior, no correspondía. Él era mucho más inteligente que cualquier niño de su edad. Y eso mucho se debió a la lectura, era devorador de libros. Ojo, hay que leer para volverse inteligente. ¿Sale? Es importante la lectura. Ok, bueno. Ahora, aquí la idea era poner la imagen de arriba primero y la de abajo después. Ok, bueno, entonces quedamos que ingresó a la escuela formal hasta los 12 años, ¿sale? Pero era muy inteligente y era un estuche de monerías, en muchos sentidos. Ahorita vamos a ver también por qué. Ok, entonces, bueno, era un gran novelista de su época. Uh-huh. Sobresalió obviamente con Alicia en el País de las Maravillas, esa fue la más importante, pero bueno, además de eso, era un súper genio en las matemáticas, pero súper genio en las matemáticas. De hecho, se tituló como licenciado en matemáticas y gran parte de su vida, creo que 20 y tantos años, se dedicó a dar clases de matemáticas, concretamente la parte de lógica, que era lo que más lo apasionaba. Uh-huh. Eso además decíamos de seguir escribiendo, que eso no lo dejó, eso era como que también su hobby. Hacía muchas cosas este señor. Entonces era amante de las matemáticas, de la lógica, de los juegos de palabras, de los acertijos, que lo podemos ver mucho en la historia de Alicia. Utiliza muchos acertijos. Pero también algo en lo que sobresalió muchísimo era en la fotografía, era uno de los fotógrafos más importantes de la época. Uh-huh. Y estamos hablando que aunque él venía de una familia humilde, en cuestiones de su desempeño como fotógrafo, se movía en las altas esferas. Lo mismo fotografiaba a hijos de personajes de la nobleza, que a compañeros de su trabajo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno. Y otra, y ahí me van a ayudar también ahorita, es que dice que se formó. Se dice que era tan importante como fotógrafo que de no haber sido conocido como novelista, como lo conocemos hoy en día, lo habríamos conocido como fotógrafo, porque era de los más sobresalientes de la época. Ok, pero también dice aquí que se formó como diácono de la iglesia anglicana.
Y ahí me voy al panel de participantes. ¿Qué es un diácono? ¿Quién me dice qué es un diácono? Si yo hubiese sido ustedes al estar investigando, que creo que es de los datos que más sale, que era un diácono, yo me hubiera ido a buscar, si no al diccionario, a otras páginas. Es como un servidor o algo así. Como un servidor. ¿Como qué tipo de servidor? Porque un diputado sería un servidor. Yo soy maestra y soy servidora. ¿Cómo qué Un tipo de servidor servidor? eclesiástico. ¿Como de la iglesia? Exactamente, un servidor eclesiástico. No era un sacerdote, porque no llegó a tanto. Se quedó más bien, nunca se ordenó como sacerdote. Ángela, ¿querías decir algo? No, maestra. Ok, no. Bueno, entonces no se ordenó como sacerdote. Digamos que para hacer el símil, que más o menos me entiendan, para la Iglesia Católica, que es la referencia más inmediata que tenemos la gran mayoría, para poder ser sacerdote, tienes que estudiar. Tienes que entrar al seminario. ¿Sí? Entonces te formas como seminarista y ya después te ordenas como sacerdote. O las monjas también. Son novicias, tienen que entrar en todo un noviciado, tienen que estudiar y ya después se ordenan como religiosas. Ok, bueno, pues lo mismo sucedió con él. Hagan de cuenta que se formó para ser sacerdote, para ser pastor, pero nunca se ordenó. Las razones, bueno, hay muchas cosas que se cuentan. Una de las razones tiene que ver con sus características, que era tartamudo, que decíamos, que todos sus hermanos eran tartamudos, pero él le ocasionaba una gran pesadez, lo inhibía, lo cohibía el hecho de ser tartamudo. Entonces no solía interactuar mucho con las personas adultas, era más de relacionarse con los niños. Ahora, el hecho de que haya querido ser sacerdote pudo haber sido, uno, por influencia de su papá, que veíamos que era pastor protestante, y la otra podía ser precisamente que para no interactuar con las personas, él no era mucho de tener amigos, de estar platicando de esto, del otro, sino más bien era un hombre muy solitario, y tal vez por eso decidió irse por la rama religiosa. Pudiera ser. No se veía tan obligado a interactuar socialmente. ¿Ok? Bien, pero son suposiciones. No sabemos exactamente por qué no se ordenó, pero se dice que probablemente una de las razones por las que no llegó a ser sacerdote era porque justamente iba a tener que ejercer. Tenía que tener, o le iban a asignar una parroquia. Y se imaginan, si no socializaba en su vida diaria con las personas que estaban relacionadas a él, de una u otra forma, pues menos se sentía capaz de dar misa frente a todo un grupo de personas bastante grande, bastante considerable o numeroso. Ok, bien. Entonces, bueno. Eso es lo que sabemos. Ok, pero decíamos que era un estuche de monerías en todos los sentidos, en lo bueno y en lo malo. En lo bueno, porque era muy destacado en muchas cosas, en la fotografía, como novelista, como matemático, que era muy inteligente, que era muy ilustrado, etcétera, etcétera. Pero vámonos a las características no tan buenas de él. La primera era tartamudo, ya la dijimos. ¿Qué otras características leyeron por ahí? Que era pedófilo o algo así. Que era pedófilo. Vamos a hablar un poquito más porque eso se queda a nivel de rumor, entonces lo vamos a dejar un poquito para después. ¿Qué más, Román? Muchos historiadores consideraban que el autor pues utilizase laudano
que era un analgésico común en la época y que era proveniente del opio. Ujú. Láudano Puede y producir opio. efectos Ajá, exactamente, tenía efectos psicotrópicos, es decir, eran una especie de drogas, o bueno, eran drogas, consideradas drogas, pero drogas legales en la época. O sea, sí tenían efectos alucinógenos, por ejemplo, ujú, pero eran legales en aquellos tiempos. Es como decir hoy, el cigarro y el alcohol son drogas, pero son drogas legales. Ok, perfecto. Bien, ¿quién más me cuenta otra cosa? Entonces era consumidor de sustancias psicotrópicas. ¿Qué más? Tartamudo. ¿Qué más? ¿No? Oiga, no escarbaron bien. ¿Puedo decir otro? Ajá, claro. El autor Richard Wallace lo acusó de haber sido Jack el Destripador, porque en sus libros 19 años antes de la matanza de 1888, pues había pruebas. Sí, ese es otro dicho, aunque está menos sustentado que el de pedofilia. Ajá. Este, y bueno, ponen ahí como evidencias de alguna manera, ujú, algunos diálogos dentro de sus obras, aunque eso no está muy sustentado, pero bueno, es otra cosa que se comenta. ¿Quién más? Por ahí vi a alguien que levantó manita y luego se arrepintió. Yo, Cualquier cosa que quieran que, decir se vale, ¿eh? Ángela, ajá, que era zurdo y lo era obligaban zurdo, a cambiar y ajá, por eso sufrió un trauma. ok, perfecto, era zurdo y lo obligaban a ser diestro, a utilizar su mano derecha, ¿sale? Y que le ocasionó un trauma, bueno, son de los rumores que se cuentan. Vamos a ver, porque era un estuche de monerías, ¿sale? Era tartamudo, ya lo dijimos, pero además sordo de un oído, me parece que del derecho, debido a una enfermedad que sufrió, que no recuerdo cuál era. Que era epiléptico, que era zurdo, que era perezoso, casi tanto como yo, distraído, habitual consumidor de sustancias psicotrópicas, es decir, era muy común que estuviera consumiendo, pero porque padecía artritis, o por lo menos él lo justificaba de esa manera. Uh-huh. Ahora bien, lo de tartamudo, bueno, pues sí está comprobado. Sordo de un oído, pues también estaba comprobado y él mismo lo decía. Epiléptico, ahí se cree que más bien fue un diagnóstico equivocado. ¿Por qué? Porque se dice que sufrió crisis epilépticas, sí, pero fueron muy pocas, fueron contadas, creo que alrededor de 3 a lo largo de su vida. Entonces, por eso dicen que pudo haber sido más bien un diagnóstico equivocado. Zurdo, pues sí, veíamos que era zurdo. Y bueno, algo importante en aquella época es que tanto el ser epiléptico como zurdo eran dos rasgos que eran muy, no satanizados, quiero utilizar otra palabra, muy estigmatizados en aquella época. O sea, es decir, como, mira, él es zurdo. No es cierto, ¿te cae que sí? Sí, es zurdo. Oye, es epiléptico. No puede ser. ¿Sí me explicó? O sea, era algo muy mal visto en aquella época. Entonces, sus papás, digamos que de alguna manera por protegerlo, lo obligaban a utilizar la mano derecha. Uh-huh. Que le generó un trauma o no, eso no lo sabemos a ciencia cierta. Pero yo creo que sí debe ser muy frustrante el hecho de que imagínense los que son diestros, los que somos diestros, que nos dijeran, no, tienes que utilizar la otra mano, la mano izquierda. Uh-huh. Entonces, como que sería muy frustrante de, bueno, oye, pero mi habilidad está aquí, porque tengo que utilizar la otra mano. Entonces, a él desde muy pequeñito lo fueron guiando por, no tienes que utilizar la mano izquierda, tiene que ser la derecha. Pero era por las circunstancias de la época. Ok, que era muy perezoso, se distraía con mucha facilidad, pero mucha facilidad. Y sufría de artritis. Se dice que tenía dolores muy severos y que por eso recurría al láudano y al opio,
que eran drogas permitidas en aquellos momentos, pero que sí aliviaban el dolor, pero como efectos secundarios, pues sí tenía cierto alucina ahí. Ok, bueno, eso por un lado. Por el otro, algo que no sé si encontraron, pero además de todas esas monerías que ya mencionamos, tenía un trastorno neurológico, que en ese entonces era desconocido. Y como todo, a lo que no se conoce, hay que darle nombre en algún momento dado. Ok, ese trastorno que él tenía hacía que tuviera una percepción alterada de los objetos. Es decir, podía ver los objetos más cercanos de lo que estaban o más lejanos de lo que en realidad estaban, más chiquitos o más grandotes. ¿Se acuerdan lo que sucedía en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas? Que Alicia se hacía chiquita, se hacía grandota, que de repente cuando estaba grandota veía las cosas en miniatura y cuando estaba chiquita las veía gigantes. Bueno, pues ese trastorno lo padecía él. Y en ese tiempo no era conocido, no era una enfermedad conocida, un trastorno conocido. Entonces hubo que darle nombre y ese trastorno que él sufría se le llamó en su momento el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, haciendo alusión justamente a estas escenas de la historia en donde Alicia se vuelve grandota, se vuelve chiquita y dependiendo de su estatura ve los objetos de diferente tamaño. Entonces, bueno, actualmente ya tiene un nombre, que no recuerdo cuál es el nombre de este trastorno, pero así es como es conocido de manera coloquial, el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Ok? Bueno, todo esto está comprobado, todo esto es real. Vámonos a los rumores, lo que no tenemos manera de comprobar. Ok, una de las cosas, y a lo mejor razón de su pereza o de su cansancio, que podía ser visible ante los demás, era que dicen que padecía de insomnio. Creo que todos hemos tenido alguna noche de insomnio y resulta realmente, no sé, complicado en el sentido de que uno quiere dormirse, pero no puede dormirse. Y transcurren las horas y transcurren las horas y no nos podemos dormir. Y resulta que cuando ya nos tenemos que levantar, pues obviamente nos levantamos cansados porque dormimos solamente pequeños ratitos. Lo mismo sucedía con él, a lo mejor de las 8 horas que habitualmente dormimos, y que a veces decimos 5 minutos más, 10 minutos más. Bueno, pues él no, él dormía por fragmentos de tiempo muy pequeños, y la mayor parte del tiempo estaba despierto. Entonces podríamos inferir que su pereza se debía justamente a eso, que su cuerpo resentía el cansancio y por eso la gente lo catalogaba como perezoso. Ok. Otro de los rumores o de las cosas que se dicen por ahí, pero no están comprobadas, fue lo que mencionaron hace un ratito, que el forzarlo a utilizar su mano derecha en lugar de la izquierda le generó un trauma infantil. Eso dicen, no lo sabemos. Pero de que tuvo que haber sido frustrante, es un hecho, eso que ni qué. Otra, recuerden que les dije, tomen en cuenta este detalle, que ingresó a la escuela formal a los 12 años y que entró a la escuela regular con un horario de entrada y un horario de salida, como la mayoría de nosotros. Pero después, ya más grandecito, ya siendo un adolescente, entró, porque siempre estudiaba en escuelas religiosas, por la formación del papá, probablemente. Entonces, bueno, entró de interno a un colegio religioso. Y se cuenta que allí pudo haber sufrido de abusos sexuales, plural, no singular. O sea, no una vez, sino muchas veces. No solamente por una persona, sino por varias personas. ¿Cuántas veces hemos escuchado noticias sobre sacerdotes que tienen acusaciones por pedofilia? Y eso podría ser explicado de alguna manera porque por lo menos en la religión católica
se pide como una de las características para ordenarte sacerdote es el celibato. No puedes tener una vida sexual. Entonces esa vida sexual se ve reprimida. Entonces, ¿qué pasa? Que pudiera ser que muchos de los sacerdotes pedófilos pudiera ser por esa situación. O sea, tienen que reprimirlo, reprimir sus conductas sexuales, sus necesidades sexuales para poder pertenecer a la iglesia. Pero de alguna manera la sacan. ¿Y cómo la sacan? Pues a través de una víctima frágil, que podrían ser en este caso los niños. Entonces se dice que él, debido a esos abusos infantiles, ya como adulto, tuvo tendencias pedófilas. Pero ojo, lo de la pedofilia no está comprobado, ni lo de los abusos sexuales, ni nada de esto que estamos comentando ahorita. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguien quiere agregar algo? Armando Joshua. A ver, no te escucho casi. ¿Una caja llena de fotos? Ok, sí, aunque eso fue ya posterior a su muerte. Efectivamente, se encontró él era una persona que acostumbraba registrar toda su vida en diarios, los momentos más importantes de su vida en diarios. De hecho, a su muerte encontraron tomos y tomos y tomos y tomos de sus diarios, de todo lo que escribía. Okay, y también recordemos, era fotógrafo. Retrataba niñas y sí, efectivamente, al morir encontraron una caja llena de fotos y en varias de las fotos que encontraron aparecían niñas desnudas y de ahí salió el rumor de que era pedófilo. ¿Qué más? Y ahorita vamos a ver por qué decimos que el rumor. ¿Alguien más? No se había enamorado según de Alicia, de una niña que se llamaba Alice, algo así. Que estaba enamorado de una niña. Ajá. Ok, bien. Bueno, vamos a irnos acá. Ok. Uno, ¿por qué surgió el rumor de que era pedófilo? Porque él tenía mucha afinidad por las niñas. Es decir, convivía demasiado con las niñas pequeñas. Y hablando específicamente del género femenino. Los niños hombres no le llamaban tanto la atención. Él solía convivir con niñas y niñas pequeñas, entre más pequeñas, mejor. De hecho, no sé si por ahí alguien encontró que siempre andaba con una maletita, cargando una maletita, y que en esa maletita guardaba juguetitos, guardaba seguros de esos que venden en la papelería o en las mercerías, porque para convivir con niñas se iba a las playas, a los ríos, no sé, hacia esos lugares donde acostumbraba a encontrar niños, y entonces empezaba a convivir con ellos, y como las niñas se metían al agua, pues entonces con los seguritos les atoraba sus faldas para que no se mojaran. Entonces cargaba juguetitos, cargaba muchas cosas en esa maletita. Ahora, lo de las fotografías con niñas desnudas, ¿por qué? Sí, eso sí es real. Había varias fotos de niñas desnudas, pero esto era, digamos, hasta cierto punto normal en la época, y las fotos las tomaba con consentimiento de los padres. Recordemos que él era psicólogo, oigan. Era fotógrafo profesional. Entonces, y además muy reconocido. Los nobles y todo de aquella época querían que fotografiara a sus hijos. Y entonces, en aquella época, el retratar a los niños desnudos era algo normal. Algo normal de la tendencia artística de la época, porque se supone que la desnudez de un niño reflejaba la inocencia y la pureza. Es como ir ahorita a un estudio fotográfico y decirle al fotógrafo, quiero que le haga a mi niño una foto de caritas, porque quiero tener ese recuerdo. A una carita donde se está riendo, otra donde está llorando, otra donde está enojado, otra, ¿sí? Entonces en ese momento era normal.
pintores, escultores, fotógrafos, todo lo que es la parte artística, querían retratar la inocencia infantil. ¿Y cómo lo retrataban o cómo lo querían o cómo lo proyectaban? Pues a través de la desnudez. Entonces se pintaban muchos niños pequeños desnudos, niños y niñas, incluso se les ponían alitas como tipo angelito también. Era como que muy común en la época. Entonces, pero bueno, tiempo después ya se empezó a tomar como pedofilia, pero muchos años después. Ok, él cuando tomaba fotos a las niñas, decía que prefería retratarlas con sus vestidos hechos de nada. O sea, pues totalmente desnudas. Pero, recuerden, con el consentimiento de los papás, y una vez que tomaba la foto, se la entregaba al papá. Ahora, bueno, que hubieran encontrado fotografías en su haber, en su colección, bueno, pues habrá que ver por qué tenía él esas fotografías, si se quedó con negativos y lo que sea. ¿Ok? Bueno, eso. Ok, otra razón por la que dicen que era pedófilo, porque a medida que las niñas crecían, él iba perdiendo el interés en ellas. Es decir, como que ya no tendía a relacionarse tanto con una niña grande como con una chiquita. Y otra, los niños hombres, decíamos, él mismo decía que esa especie no le interesaba. O sea, los niños hombres, chiquitos o grandotes, esos X, le daban igual. Ok, bien. Entonces, bueno. Ella es Alice, bueno, de hecho, desde acá, desde el anterior. Él es Carol Lewis, o Lewis Carroll, y ella es Alice, la niña que inspiró a Alicia en el País de las Maravillas, y que, como ven, de rubia no tiene nada. Esta es la versión de Disney. Ok, entonces vean, la niña está ahí muy chiquita. Se dice que cuando él la conoció, tendría aproximadamente unos 4 añitos de edad. Y él ya tendría 24, 20, por ahí así. Se le llevaba como por 20 años. Y de todas las niñas que él conoció, con las cuales se relacionó, Alicia era la que más le obsesionó, era la que más afecto le tenía, con la que más convivió. No por nada le escribió la novela de Alicia en el País de las Maravillas. Ok, sí se comenta que se enamoró de ella. Y vean, esta foto, no sé si se alcance a ver, pero esta foto fue muy polémica. No está desnuda y a ella nunca la retrató desnuda, pero sí era la niña más fotografiada, la que más fotografió, aunque nunca desnuda. Esta foto causó polémica mucho tiempo después, en el momento no, pero mucho tiempo después sí. La razón, él al estar fotografiando, recuerden que era muy imaginativo, entonces generaba historias en su cabeza para poder representarlas o plasmarlas en una fotografía. Y ahí Alicia la disfrazó de pordiosera, de mendiga. Por eso el vestidito roto, porque Alicia venía de una familia muy acomodada, a diferencia de Lewis Carroll. Ella sí venía de una familia muy adinerada, y bueno, ella está disfrazada de mendiga. Pero la polémica no es que esté disfrazada de mendiga, sino que su ropa tiene roturas que dejan ver parte de su desnudez. Entre ellas, no se alcanza a ver, me imagino que en la imagen. De hecho, yo ampliar en su momento la imagen para ver lo que decían que se veía. Y es que a través de esta rotura que se ve en su hombro, esta rotura llega hasta la zona del pezón. Entonces, aunque no la está retratando desnuda, sí está mostrando partes importantes relacionadas con su sexualidad. Entonces, por eso causó polémica, pero muchos años después. En su momento no. Ok, ahora, entonces decíamos, dicen que sí estaba obsesionado con ella. Convivían demasiado. Ahora, ¿cómo la conoció? Porque no la conoció igual que al resto de las niñas. ¿Cómo la conoció? La familia de Alice se muda a Oxford
cuando ella tenía como 4 años. El papá de Alice es nombrado rector de la Universidad de Oxford, y Carroll Lewis daba, Lewis Carroll, siempre lo digo al revés, él daba clases, él estaba dando clases en un colegio que pertenecía a la Universidad de Oxford, es decir, está pegado. No es la Universidad de Oxford, pero está pegado y pertenece a la Universidad de Oxford. Entonces él daba clases allí. Entonces llega este señor como rector, como decano, como director, como le quieran llamar, llega a dirigir la universidad. De hecho, para poder dar clases ahí en el colegio donde estaba Lewis Carroll, tenían que ser sacerdotes. Entonces, él tenía que ordenarse como sacerdote si quería dar clases allí, si quería continuar dando clases allí, pero él ya no quería ordenarse. Entonces, cuando el señor Liddell, el papá de Alice, llegó a esa universidad, hay una amistad, se da una amistad entre ellos, y de hecho, él le ayuda a conservar su puesto de maestro sin necesidad de que se ordene, porque era un requisito, ¿sale? Entonces, bueno, recuerden que Lewis era devorador de libros, entonces siempre estaba metido en la biblioteca. Y la biblioteca, los ventanales de esa biblioteca daban a la casa del papá de Alice, de la familia Liddell, porque la universidad les proporcionaba casa, y esa casa estaba junto de. Entonces había un jardín muy grande, y desde ahí él observaba a las niñas jugar. Eran 3 hermanitas a las que estaba observando, 3 hermanitas, digamos, más o menos de edad similar. Se llevaban por unos cuantos años, pero bueno, la más pequeñita era ella. Entonces él le llamaba mucho la atención a Alice, entonces la admiraba desde la ventana, y como generó amistad con el papá, pues pronto empezaron a intimar. Él iba a la casa de los Liddell, y también las niñas pues empezaron a conocerlo, pronto agarraron confianza, y entonces también salían a pasear con este señor. Entonces, pero de las 3 niñas, la preferida era Alice, y con la que más platicaba y con la que más convivía, porque dicen que era muy igual a él. Era demasiado imaginativa, muy curiosa, muy como él, muy inteligente. Entonces, bueno, ok, ¿qué fue lo que pasó? La conoció a los 4 años, y esa relación continuó hasta los 10 años que le escribe Alicia en el País de las Maravillas, pero un año o 2 después, hay un rompimiento muy drástico entre la familia y Lewis Carroll. La razón exactamente no se sabe, pero se cuenta, y ahí viene lo que comentaron hace ratito, que Lewis le propuso matrimonio a Alice cuando tenía 11 o 12 años, más o menos. Ahora, no se asusten de que digan, no, sí, entonces sí era pedófilo, porque proponerle matrimonio a una niña de 11 o 12 años no es normal. Bueno, no es normal en nuestra época, pero en la época anterior, en la época de la que estamos hablando, que le tocó vivir a él, la edad casadera de una niña era entre 12 y 13 años. Ahora, eso que le pidió matrimonio es algo que se cuenta, pero no se comprobó. Que estaba enamorado también es algo que se cuenta, pero tampoco se comprobó. Lo que sí se comprobó, y lo que dio lugar al rumor, fue justamente el hecho de que rompieran relaciones drásticamente. De hoy a mañana le dejaron de hablar a Lewis, ya no tenía permitido ir a la casa de la familia. Es más, escribió la mamá una carta donde solicitaba que lo corrieran del trabajo, y lo corrieron. No dijeron las razones de por qué, y a él le prohibieron ver a las niñas, incluso establecer contacto visual. Pero eso no fue suficiente para la familia Liddell. Se cuenta que fueron 2 posibles razones. Una, justamente eso, que le pidió matrimonio, y que antes la mamá había visto conductas inapropiadas, sobre todo reflejadas en cartas, porque se carteaba mucho con Alice, se mandaban cartas. Entonces, bueno, esa es una. Y la otra, también se dice que, bueno, la niña ya estaba entrando a una edad casadera, 12, 13 años,
era considerada ya una niña que podía, bueno, ya no una niña, ya era considerada una mujer casadera. Pero la familia de Ali, recordemos, era adinerada y la mamá tenía en mente no un simple profesor, un simple fotógrafo. Ella quería para su hija un conde o un marqués o, ¿por qué no, un príncipe? Entonces, como que pues una de las otras razones también que se cuenta es que pues Lewis Carroll le estaba haciendo mosca y pues ¿quién se le iba a acercar? Y no era el tipo de prospecto que la mamá quería para su hija. Ok, bueno, entonces se dejan de hablar. Toda la familia rompe relación. Pero para la familia no fue suficiente. Y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Porque a lo mejor a escondidas van a querer verse. Recuerden que Alice estaba muy apegada a él. Y entonces decidieron cambiarse de ciudad. Se cambian de ciudad y le pierde la pista. Lewis Carroll deja de saber de ella por mucho tiempo. Bueno, por mucho tiempo estamos hablando de algunos años, ¿sale? Pero que cuentan con respecto a que deja de ser niña para convertirse en una señorita. Ok, quiero que pongan atención a esta foto. No es una foto truqueada, es una foto real. Él es Lewis y ella es Alice. Todavía en la edad que decíamos como de 12 años. ¿Ok? Ahora pareciera que se están besando. El contacto afectivo que se ve ahí no es exactamente filial. Un beso de hermano, un beso de pariente, sino que se ve algo más. Ahora, la cuestión aquí es... Ay, me estoy ahogando. La cuestión aquí es, recuerden que a él le gustaba como escenificar para tomar sus fotografías. Entonces yo no sé, no me queda claro si esta foto haya sido planeada la escena para representar una situación ficticia, porque a él le gustaba representar historias a través de la fotografía. Entonces, pero bueno, no sabemos. El caso es que se dejan de hablar, se mudan a otra ciudad, Lewis le pierde la pista a Alicia y pues se deprime mucho y de ahí viene la idea de que sí estaba enamorado de Alicia. De hecho, le escribe cartas y le escribe poemas, aún sin que ella las reciba, y de eso sí hay testimonio en las cosas que encontraron después de su muerte, todos los papeles que encontraron y demás. Ok, ahora, decíamos, sería muy fácil ir a los diarios de Lewis Carroll y corroborar qué fue lo que pasó, porque él todo lo escribía. Pero curiosamente, esas hojas de esas fechas aparecen cortadas, no existen. Las arrancaron. ¿Quién? Pues no sabemos. Entonces no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Ok, pero bueno, se separaron como a los 12 años. Después de un tiempo, él la vuelve a encontrar. En su mente siempre está Alicia, pero el recuerdo de una Alicia niña todavía. Cuando la vuelve a encontrar como a los 16 años, pues Alice ya no es una niña, ya es una mujer hecha y derecha. Sobre todo considerando para la época, si a los 12 años ya era una mujer casadera, pues imagínense 16, ya es una mujer hecha y derecha. Entonces, bueno, en ese tiempo que se separaron, que no vio a Alicia en esos años, pues se dice que él entró más fuerte a estas drogas, argumentando obviamente su artritis, pero se dice que fue mucho por depresión, que se refugió en las drogas. Ok, bueno, cuando la ve, después de tantos años de añorarla y demás, la ve, pero se decepciona porque ya no es la Alicia que él conoció, ya no es la niña que él ansiaba ver. Y entonces su manera de desahogarse es escribiendo la novela Alicia a través del espejo, que es la continuación, donde justamente una Alicia ya adolescente hace un viaje a través del espejo para volver al País de las Maravillas y convertirse en la niña que él conoció. Entonces, bueno, eso es lo que se cuenta. Todo eso son rumores. Ok, dato importante sobre todo para los que van a ver la clase grabada, no para ustedes,
Ustedes nada más como breviario cultural. La novela de Alicia en el País de las Maravillas fue tan, pero tan importante, tan famosa, que se publicó en muchos idiomas. Para empezar, creo que se tradujo, a los 2 años se tradujo a 5 idiomas, para empezar. Y para seguir, bueno, actualmente pues ya ha sido traducida a más de 200 idiomas. Creo que es la novela más famosa mundialmente, de cualquier escritor. Ok, era tan famosa que la mismísima reina Victoria solicitó un ejemplar autografiado por Lewis. Así de famosa era la novela. Y tan famosa también que en Inglaterra existe el día de Alicia en el País de las Maravillas, que es el día 4 de julio. Es una fecha significativa, de donde se celebra justamente eso, el aniversario de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, pues esta fue la historia. Ok, en el guión de análisis vamos a ir llenando lo que nos pide. Nombre, pues ya lo tienen, ponemos su nombre completo y entre paréntesis ponemos su seudónimo. Cuando nace, pues ya tenemos la fecha de nacimiento, 27 de enero de 1832, cuando muere, 14 de enero de 1898. Simplemente eso. Ok, época en la que vivió, época victoriana, y le ponemos que se le llama así por el tiempo que duró el reinado de Victoria, que fueron 64 años. Ya tengo aquí el dato. Ahora, echen ojo, él nació en 1832 y la reina comienza a gobernar en 1837. Él muere en 1898, la reina muere en 1901 y termina el reinado, la época victoriana. Entonces, prácticamente toda su vida fue durante este periodo y por eso decimos que vivió en el periodo victoriano. Lugares en los que vivió, independientemente de las ciudades que estuvieron mencionando, lo importante es Reino Unido, porque las ciudades, si ustedes pudieran ver en el mapa, la ciudad en la que nació y en la ciudad en la que trabajó, que es otra diferente, están que les gusta a 2 horas de distancia, o sea, no hay mucho de separación. En la ciudad en que murió, que por cierto ya no fue en la misma donde trabajó, pues está que a 1 hora, hora y media de distancia entre donde trabajó y entre donde nació. O sea, estaba todo muy pegadito, toda su vida vivió ahí. Recordemos, era un hombre al que no le gustaba socializar. Acontecimientos o hechos significativos. Pues ya ahí espero que hayan pescado de todo lo que estuvimos platicando y vayan anotando. No lo van a hacer ahorita, lo van a hacer al terminar de la clase para que podamos avanzar, porque son 12:06. Ya no nos queda mucho tiempo. Su obras que escribió, las más importantes o las más conocidas, obviamente Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo, y otra que algunos dicen que es la continuación de las Alicias, que sería La Casa del Ednar, que espero que ya también tengan estos datos porque fue parte de lo que les pedí que investigaran. ¿Ok? Entonces, bueno, esas serían como que las más conocidas, pero son muchísimas, no podríamos citar todas las que escribió, porque escribió muchas, no solo en lo literario, sino también en lo referente a matemáticas. No olviden, no pierdan de vista que era matemático. Pero la obra más importante, sin duda, la que le dio renombre mundial, fue la de Alicia en el País de las Maravillas. Ok, ideología y valores, pues los de la época. Ya vimos que había cosas que estaban muy estigmatizadas, en fin. Ok. Hasta aquí algo que quieran complementar. Lo de Jack el Destripador les decía, no tiene mucho fundamento, por lo que yo estuve investigando y demás, son más así como que para llamar la atención el que lo publicó, el que lo dijo, que lo que en realidad podemos encontrar de similitudes. ¿Algo más que quieran complementar, que hayan encontrado y que no hayamos tocado ahorita? No. Ok, a grandes rasgos es esto. Vamos a la forma en que se presenta la historia y aquí vamos a irnos rapidito. Ok, estamos viendo el género literario. ¿Sale? Recuerden que hay 3 géneros. Género informativo, género literario, género expositivo o científico.
Ok, dentro de cada género hay subgéneros, es decir, subgrupos. Ok, en el género literario tenemos 3 subgéneros. El género lírico, que son los poemas. La pregunta es, ¿este podría ser subgénero lírico? La historia que leímos. No. No, no tiene nada que ver No. con el poema. Ok, otro subgénero dentro del literario es el dramático, que son obras de teatro. ¿Esto que leímos parece una obra de teatro? No. 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 Otro subgénero sería la narración. La narración es contar una historia. ¿Esto que leímos tiene que ver con contar una historia? Sí. Sí. Sí, Ficticia, ¿no? una historia ficticia. Entonces le vamos a poner que pertenece al subgénero narrativo. Ahí donde dice subgénero de la obra, le vamos a anotar pertenece al subgénero narrativo porque cuenta una historia. Si quieren agregarle lo de ficticia, pues le ponemos ficticia. Aunque ahorita vamos a ver que tiene muchos tintes de realidad. Ok, tipo de la obra. Ok. Vimos que había dentro del subgénero narrativo, había fábula, leyenda, mito, cuento, novela, etcétera. Ok, vamos a ver lo que nosotros leímos. Vamos a ver las diferencias entre la versión resumida que leímos y la versión original. La versión que leímos tiene una extensión de 1800 palabras. 1800 palabras. Y está estructurado en párrafos, no tiene ilustración. Esa es la versión resumida que leímos. La versión original tiene 96 páginas, ya no lo estamos contando por palabras, y está estructurada en capítulos. Aquí les puse el índice. Tiene 12 capítulos y sí tiene ilustraciones, tiene 34 ilustraciones. Ahora, entre los diferentes tipos de textos que pertenecen al subgénero narrativo, habíamos visto que la diferencia entre cuento y novela era básicamente de extensión. Que el cuento se medía por palabras y la novela por páginas. Pregunta, ¿qué tipo de texto leímos? ¿Cuento o novela? Cuento. El cuento, leímos cuento, no novela, leímos versión resumida, vean, 1800 palabras. No le llega ni a la extensión media de un cuento, más bien se queda en cuento corto. ¿Sale? Entonces, en tipo de obra le ponemos cuento por la extensión que se mide o que se cuenta en palabras. Luego, prototipos textuales o formas del discurso. Ok, no, perdón. Antes de eso, es técnica utilizada por el autor. Hay 2 tipos de técnicas que suelen utilizarse en textos literarios. El verso, que aquí les puse un ejemplo. Este es un poema dedicado a Alicia. Ahí luego se los comparto por si quieren leerlo. De los poemas que les dedica Alicia después de que la deja de ver. Ok. Bueno, entonces vean cómo el poema tiene renglones muy cortos, que en realidad se llaman versos, y están agrupados en algo que parecen ser párrafos, pero que en realidad aquí le llamamos estrofas. Y están centrados en la página. Vean acá, tenemos una escritura en prosa, donde vemos que está escrito a renglón corrido, inicia en el lado izquierdo y termina en el derecho, el renglón, y se agrupa por párrafos. Pregunta, ¿qué técnica está utilizando en el texto que leímos? ¿Verso o prosa? Verso. Prosa. Prosa. Recuerden, de verso, si nosotros vemos nuestro texto, esto no tiene nada de verso. Está escrito en prosa, a renglón corrido. Ok, entonces está utilizando prosa. Ok, luego, el guión nos pide
los prototipos textuales o formas del discurso. Nos dice que especifiquemos primero si el narrador, ¿qué tipo de narrador es? Si es un narrador protagonista, obviamente si es una narración va a haber un narrador, ¿estamos de acuerdo? Ok, entonces si es una narración. Hay un narrador, la pregunta es ¿qué tipo de narrador es? Narrador directo, cuando es protagonista, es decir, el que está contando la historia es uno de los personajes. O bien, narrador indirecto, que le llamamos narrador omnisciente porque no es uno de los personajes, sin embargo, conoce perfectamente la historia, lo que sucede y lo que piensan y dialogan los personajes. Pregunta, ¿qué tipo de narrador tenemos? Razónenlo, no solamente mencionen por mencionar. ¿Sería? Omnisciente. Omnisciente, porque el narrador no es protagonista, no forma parte de la historia. Es más, ni siquiera sabemos quién es, ¿sale? Entonces ponemos que es un narrador omnisciente porque no forma parte de la historia, sin embargo, la conoce en su totalidad, ¿sale? Otro detalle, ahí mismo, en las formas del discurso. La forma del discurso predominante, evidentemente, es la narración, pero se tiene que apoyar en la descripción y en el diálogo, preferencia de cada autor. Pregunta, ¿ustedes cuál creen que predomina? Después de la narración, ¿cuál es más constante, el diálogo o la descripción? La descripción. ¿Seguros? No, El yo creo diálogo. que el diálogo. Es el ¿Seguros? diálogo. ¿Seguros No, o el diálogo o diálogo, descripción? El diálogo, porque a lo largo de la historia habla con muchos personajes. El diálogo, porque si nosotros vemos todos los diálogos que hay, es lo que predomina más. A la descripción sí la considera, pero no le da tanta prioridad. Tanto así que vemos que, por ejemplo, ni siquiera describe a la protagonista. Entonces pone más énfasis en el diálogo que en la descripción. Ojo, no estoy diciendo que no utilice la descripción, pero la utiliza menos que el diálogo. ¿Ok? Luego vamos a las figuras retóricas. Entonces, bueno, prototipos textuales, ya dijimos de la narración y ya dijimos de lo de que utiliza más el diálogo que la descripción. Ok, recursos o figuras retóricas que se emplean en orden de preponderancia, es decir, en orden de importancia. ¿Qué figura y por qué creo que está siendo utilizada? Y aquí yo les había pedido en una tarea que venció el domingo pasado que copiaran esta tablita. Ok, en esta tablita la idea es que tuvieran un poquito en mente ustedes cuáles serán las figuras. Y aquí nos vamos a centrar, para no tardarnos, principalmente en las figuras que hablan sobre descripción, que son muy comunes en textos literarios. Ajá. Ok, vamos a ver. Figuras de descripción podrían ser la etopeya, que habla de una descripción de rasgos de personalidad. Etopeya, describe rasgos de personalidad. La prosopografía describe rasgos físicos de los personajes. El retrato mezcla características de personalidad con características físicas. Ok, de esas tres, ¿se estará utilizando la etopeya? ¿Descripción de personalidad? No. No del todo. Si lo hace de una manera sugerente. Porque, por ejemplo, lo que sabemos de Alicia, de que era muy imaginativa, de que era muy curiosa, de que esto, del otro, más bien se utiliza de manera sugerente. ¿Sale? Sin embargo, bueno, a lo mejor si nos vamos a la versión completa, podríamos observar otras cosas. Ahora, respecto a la prosopografía, descripción física de los personajes. ¿Hay una descripción física? A lo mejor no de Alicia, pero de otros personajes sí. En alguno. Sí, en algunos, como por ejemplo el conejo, el gato sonriente. Y el retrato, donde decíamos combina rasgos de personalidad y rasgos físicos, esa no la noté mucho, por lo menos en la versión
corta que fue la que leímos, no. Ok, otra figura que tiene que ver con la descripción es la pragmatografía, que dice, describe objetos y acciones realizadas por los personajes. ¿Se utiliza esta? Sí, según yo sí. Sí, creo que de hecho es la que más se utiliza, incluso más que la de rasgos físicos y la de rasgos de personalidad. La que más se utiliza es la pragmatografía. Y Alicia hizo esto, y Alicia comió, y Alicia bebió, y Alicia lloró, y el conejo iba corriendo, y le pidió sus guantes, y la reina hizo esto. ¿Se fijan? O sea, es la que más se utiliza, la pragmatografía, que consiste en describir objetos y acciones realizadas por los personajes. Y otra que más se utiliza, que ya no tiene que ver con la personificación, que ya no tiene que ver con la descripción, es la personificación, donde nos dice, consiste en atribuir cualidades o acciones propias de los seres humanos a los animales, objetos o ideas. Ejemplo, ahí vemos que todos los animales, llámese gato, oruga, ratón, dodo, etcétera, todos se comportan como si fueran personas. Hablan, miden el tiempo, dan instrucciones, etcétera, etcétera. Entonces siento que esa es otra de las que más se está utilizando, la personificación. Entonces, en orden de importancia, la pragmatografía, que describe lugares y acciones realizadas por personajes. En segundo, la personificación. Y en tercera, pues las otras que hablan de descripción, ya sea de rasgos físicos, de rasgo de personalidad, e incluso otra que no mencioné, es la descripción de lugares, que sería la topografía, pero que tampoco se describe mucho, salvo lo de la sala a la que llegó, que había muchas puertas y esto y aquello, no se describen mucho los lugares. ¿Ok? Entonces, esas serían las figuras. Ok, ya por último, ya para irnos, valoración de la obra. ¿Crees que el autor consiguió los efectos que perseguía? Sí, ¿no? ¿Por qué? Ok, valoración objetiva. Y esto tiene que ver, el propósito de los textos literarios es entretener al lector. Entonces, ¿consiguió el propósito comunicativo? Yo creo que sí. Por lo menos mientras estuvimos leyendo la historia, estuvo bastante entretenida. Claro, sobre todo la versión completa. Ok, luego, ¿crees que la historia refleja el contexto histórico y psicosocial vivido por el autor? Bueno, pues ya después de ver todo lo que sabemos de la vida de Carol, podemos ver varios detalles. El gato sonriente, el dodo y la oruga que fumaba sustancias psicotrópicas podrían ser una representación de él. ¿Por qué? El gato sonriente, el gato de Cheshire, es la ciudad donde nació Lewis Carroll. Y por ahí estuve investigando también, y frases que se leen a la entrada de las ciudades: sonríe, estás en Cheshire. Entonces de ahí podría ser el gato sonriente, siempre está sonriendo. El dodo, un personaje extinto, un ave extinta, pero que al ser Lewis tartamudo, cuando se presentaba por su apellido, y cuentan que siempre se presentaba con Dodo Dodson. Como Porky, eso es todo, amigo. ¿Así? Bueno, pues igual. La oruga, que estaba fumando sustancias psicotrópicas, podría ser una extensión de él. Entonces, todos estos personajes podrían ser una extensión de él. Ok, luego, Alicia. Alicia, bueno, pues ya vemos que le dedicó la novela a Alicia, una Alicia de la vida real, que tenía muchas de las características que tiene la Alicia de la historia, pero que además son muchas características que se comparten con él mismo. Vemos la situación de que se hace pequeña, se hace grande por diferentes circunstancias, nada más con el trastorno de neurológico que él padecía. Tanto así que se denominó como el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, podría estar relacionado con Alicia, pero también con él. Y el sombrerero loco, la liebre de marzo, la reina, etcétera, etcétera, podrían ser una representación de la sociedad de aquella época.
La liebre de marzo, un conejo loco. Estuve investigando también por qué liebre de marzo, porque en Occidente no es muy común ese término. Se dice que en marzo es el periodo de apareamiento de las liebres, y entonces esto hace un comportamiento errático. Se ponen locos. Una frase muy común allá, es decir, está tan loco como una liebre de marzo. Aunque aquí no tenga mucho sentido para nosotros. El sombrerero. Era un sombrerero loco. En la época, el sombrero era un accesorio importante, sobre todo en los hombres. Y se cuenta que se hacían con pieles, me parece que de castor para las clases altas, y pieles de conejo para las clases menos pudientes, eran más económicas, y para darle tratamiento a la piel se les trataba con mercurio, y el mercurio causaba daños en la mente y por tanto en el comportamiento de las personas, y entonces por eso les decían, estás tan loco como un sombrerero, porque eran conductas también un tanto extrañas. Bueno, la reina Victoria, pues ya vemos que fue un periodo en el que le tocó vivir, que además era una reina de carácter muy fuerte. Sí había un rey, estaba casada, pero ese rey prácticamente quedaba anulado, prácticamente nadie hablaba de él, sino de la reina Victoria. Bueno, toda su guardia, etcétera, etcétera. Entonces, podemos ver efectivamente que entonces sí existe una relación, o sí se refleja la vida del autor con la obra, ¿sale? Sí se refleja tanto el momento histórico como la parte social y emocional de Lewis. Ok, y bueno, ya el último punto lo tienen que llenar ustedes, que sería impresión general de la obra. ¿Te parece que la obra cumple con el propósito? Ya es una valoración subjetiva. Si te parece que te entretuvo, si no te entretuvo, ¿por qué? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿Logra rescatar algún mensaje o moraleja de la historia? ¿Cuál? Pero eso ya es personal, es muy subjetivo, cada quien responderá lo que quiera responder. Y por último, y ya con esto terminamos, las referencias. Cuando hicieron su investigación sobre la vida de Lewis Carroll, consultaron fuentes de información. Quiero que me citen aquí todas las fuentes que consultaron y que lo hagan conforme a la normatividad AP. Las actividades, bueno, ya saben, las actividades de la semana siempre son la que está destinada para los que vieron la clase ahorita, que sería esta, la de Alicia, y la opción 2, que es los que no estuvieron presentes, que es la opción de, o los que se conectaron tarde, que es la de la Cenicienta, ¿sale? Ok, vamos a ponerle horario a esta. Yo la había programado para las 2:30 de la tarde, son 12:30. Dado que son muchas fotos, yo propondría dejarla para las 3. O no sé si alguien quiera quitarle tiempo o que la dejemos como está. Maestra, es que tenemos una clase después de la suya. Ok, a las 12:30 tienen clase. Sí. Termina su clase a las 2:30, a las 2 de la tarde, perdón. Entonces, estaba programada para entregar 2:30. 2:30 está bien, media hora, en lo que termina su clase que sigue y que sacan fotos y demás, o lo dejamos a las 3 de la tarde. Porque es 3 de la tarde. A las 3. Va. Es más, 3:30 para que no me pongan peros. ¿Sale? Pero no me digan, maestra, es que eran 3:35 y ya no estaba la actividad. Pues sí, porque era 3:30 máximo. ¿Sale? Voy a desactivar ahorita la opción 2, que es la de la Cenicienta, y en cuanto se venza la de Alicia, se activa esta. ¿Sale? Entonces, si se tardaron en subirla, les va a corresponder esta otra. Y bueno, ok, ya saben que vamos a entregar foto del punto número 1, análisis del autor, su obra y su contexto. A mí me salieron 3 hojas, no sé a ustedes cuántas, tomamos fotito de todas. Luego del apartado número 2, solamente vamos a agregar la parte que nos faltaba, que era la de los personajes.
¿Sale? Foto, me salieron 2 hojas. El 3, análisis de la forma. Me salieron 3 hojas, foto. Del 4 y 5, que era la valoración de la obra y las referencias, una y una. Y todo eso lo incluyo en un mismo archivo. 2 fotos por diapositiva o por hoja máximo. Checamos que pueda abrirse y eso es lo que me van a enviar. Clase grabada solamente es para los que no estuvieron presentes o los que se conectaron tarde. Recuerden que yo tengo manera de ver en la lista de asistencia quiénes se conectaron tarde. Vayan activando cámaras de una vez. El cuestionario de asistencia también es solamente para los que no estuvieron o que entraron tarde. Ya está la actividad, opción 1 y opción 2, que sería la actividad 14. Y para los que van a entregar la opción 2, entregan hasta el viernes por todo lo que tienen que hacer. Planes, cambio de planes. Nuestra última clase va a ser la próxima semana. Es la última. Pero para poder ver todo el tema, sobre todo el ejercicio, me van a ayudar viendo la clase grabada primero, de aquí al martes. ¿Sale? La clase la voy a subir mañana. La teoría. La van a ver y van a realizar una actividad muy simple que por esta vez se va a realizar en Facebook. ¿Sale? Esto tiene que ser entre mañana y el martes. Y el miércoles nos veríamos para realizar el ejercicio de la clase correspondiente a análisis de textos argumentativos. Y hasta ahí llegaríamos porque para la siguiente semana, después del ejercicio de textos argumentativos, ya estaría yo haciendo aclaraciones para poder rescatar a los reprobados, que por cierto recuerden que hoy a las 5 de la tarde tenemos reunión con los que están en riesgo de reprobación para dar algunos detalles, ¿vale? Ok, bueno, eso es todo por hoy. Activen sus cámaras, paso a asistencia y Profa, listo, mande. sobre la tabla es así como nos las puso aquí. La tabla, el guión de análisis, ¿no? Ajá. Ok, sí, nada más es llenarlo. Se supone que ustedes ya lo tenían en su cuaderno y lo fueron llenando. Nada más es ir llenando los datos que estuvimos viendo ahorita, ¿no? Tomar foto y bueno, ya saben, todo en su archivo. Ok, sale, recuerden, los que no tengan cámara prendida es porque no están y van a tener que entregar el ejercicio de la Cenicienta. No está Kevin, no está Gael, no está Leighton. Ok, Leighton de plano sí no estuvo. Ok, ni siquiera micrófono activo. Ok, sale. 1, 2 y 3. Espérenme, déjenme descargar esto. Ok, listo, esta es la foto. Y listo. Eso es todo por hoy. Nos vemos para la siguiente clase. ¿Sale? No olviden ver la clase grabada y los que se vayan a conectar a las 5, nos vemos al rato. ¿Sale? Cuídense mucho. Adiós. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Nos vemos, maestra. Adiós.